Muy buenas traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos otro día más con el oro, otro martes más, como siempre, volvemos con el oro en máximos históricos. Parece que esto, pues lo iba a decir pocas veces este año y prácticamente semana tras semana nos tenemos que preguntar si el oro volverá a romper nuevos máximos. Esta semana hay pocas noticias fundamentales, pero sí que hay comentarios de mucha profundidad que sin duda alguna van a afectar, por supuesto, al precio del oro de aquí, no solamente a esta semana, sino de aquí a final de año. Por lo tanto, este vídeo os interesa. También, por supuesto, las novedades diarias, elecciones americanas. Así que si queréis saber cuáles son las últimas novedades y cómo esto va a afectar al precio del oro, pues sin duda alguna este es vuestro vídeo. Como siempre, ya sabéis que podéis dejar un like, un comentario, suscribiros y uniros a todas mis redes que la tenéis en la descripción de este vídeo. Así que dicho esto, comenzamos. Bien, lo primero de todo, como os he dicho, hay poquito en el calendario económico. De hecho, esta semana todo viene enfocado pues al apartado industrial, al apartado de los PMIs, a vivienda, pero si os dais cuenta no son temas excesivamente relacionados con el oro o prácticamente nada. Es la única noticia que tenemos y que podría afectar al oro, pero no de manera directa, sino por lo que lleva es el apartado del empleo. De hecho, el jueves es cuando tenemos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo que pues parece que están rozando las 250.000. Ya sabéis que si ese dato sale peor de lo esperado, el oro, por supuesto, pues en este caso debería de ir al alza. En caso de que se mantenga, pues como os he dicho y ya os comenté en el vídeo del euro dólar, el dólar debería, pues ligeramente, ¿no? En este caso fortalecerse, no excesivamente, pero debería de fortalecerse un poquito y en este caso, pues digamos que debería el oro de mantenerse igual. Es decir, que en cualquiera de los casos el oro no espera grandes bajadas. Y claro, pues esto, como os podréis imaginar, pues esto genera gran vaivén, ¿no? De movimientos de precio del oro. ¿Por qué? Pues porque llevamos prácticamente desde los 2.640 sin ver ni un solo día en rojo. Es cierto que hemos tenido una vela en el día de ayer que pues terminó un pelín en rojo, tenemos alguna vela por ahí suelta algún día concreto en rojo, pero si os dais cuenta es un oro totalmente alcista. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues os voy a traer las últimas noticias, eso que no vais a encontrar en ningún calendario económico y que por eso es por lo que os interesan estos vídeos. Bien, lo primero de todo, pues os traigo un dato que tengo por aquí apuntado que me resulta cuanto menos curioso para que pongáis en consonancia lo que os comento. Fijaros, el oro ha superado al SP 500 y al Russell 2000, que son las empresas de pequeña y mediana capitalización americanas, a lo largo de los últimos 20 años. Probablemente nada. Es decir, que si vosotros cogéis el oro y lo comparáis en esa gráfica, os daréis cuenta que el oro proporcionalmente ha crecido más que los dos activos de renta variable más importantes o dentro de los más importantes del mundo. Y eso yo creo que nos tiene que decir algo respecto a política monetaria, respecto a emisión de dinero, etcétera. Porque al final, como siempre os he dicho, el oro vive de la emisión de dinero. ¿Por qué? Porque se debilita la moneda, en este caso el dólar. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues lo que vamos a ver es que si ponemos la masa monetaria, es decir, cuántos dólares se han emitido en los últimos 20 años y el precio del oro y el precio de las acciones, prácticamente existe una correlación del 90%. Es decir, cuando el oro ha crecido mucho, la bolsa ha crecido mucho y la masa monetaria ha ido en la misma línea. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos el mayor crecimiento de la deuda pública de Estados Unidos, es decir, de la mayor emisión de dinero de toda la historia de Estados Unidos. Estados Unidos emite la misma moneda a día de hoy que en los peores momentos de la Segunda Guerra Mundial. Como os podréis imaginar, eso no tiene ningún sentido. ¿Y qué es lo que provoca? ¿El precio del oro que tenemos ahora mismo? Por supuesto que sí. ¿También las bajadas de tipos de interés afectan a que el oro suba? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque eso significa también que los gobernantes van a emitir más dinerito, ya os lo podéis imaginar, pagan los intereses de deuda y por lo tanto emiten más dinero. Pero eso no es todo, eso me he ido a datos más allá y pues ¿qué es lo que me he encontrado? Pues lo que me he encontrado es un informe muy bueno del Consejo Mundial del Oro, que me lo pasaron hace un par de días y digo, tengo que comentarlo en el vídeo y trae 5 puntos muy importantes. Primero, China. Estímulos económicos masivos, es decir, los agresivos paquetes que está ahora mismo metiendo China, que vimos durante las últimas semanas, que han potenciado en cierta medida la bolsa china, pues digamos que vienen a afectar al oro pues, también por la compra de China. Es decir, que no solamente es Estados Unidos, sino también lo que otros bancos centrales quieren. En este caso, también van a bajar los tipos de interés en China, ya los han bajado, es posible que los vuelvan a bajar, por tanto, más yuanes en el mercado, esos yuanes se convierten en compra de oro. Por otro lado, pues
que también los países en desarrollo, es decir, la India y China, están cumpliendo con sus previsiones de PIB, lo que aumenta el consumo de oro por temas de factores socioeconómicos, es decir, la demanda de los inversores particulares como nosotros o incluso también en empresas pues, que se dedican a la compra y venta del mismo, también en sector farmacéutico que va muy al alza, en este caso también la plata, por lo tanto, como os podréis ver, no solamente son los bancos centrales, son los particulares, son las empresas que están comprando oro. Y por otro lado, pues también fijaros que hay otro punto muy importante, que es que el oro, en este caso, estaba a día de hoy, hasta que han bajado los tipos, por debajo de la demanda mayorista, es decir, de los grandes compradores de oro, estaba por debajo de la media y eso va a aumentar, sobre todo en el caso de China, que era uno de los mayores compradores de oro. Es decir, esas compras de oro que se habían paralizado durante un trimestre en China, pues van a volver a ir al alza. Por lo tanto, todo lo que estamos viendo, si os dais cuenta, coincide el aumento del oro con esa rebaja de tipos de interés en China y esos inicios de estímulos masivos. No es casualidad, es causalidad. También riesgo de Israel, tema de Libia, en fin, os podréis imaginar todo lo que está ocurriendo. También tema de Rusia, que no para de ascender el tema, es decir, con el envío de tropas desde Corea del Norte a Rusia para el frente ucraniano. Por lo tanto, si os dais cuenta, geopolítico al alza, industrial se mantiene o va al alza, minoristas van al alza, mayoristas van al alza, países principales de compra de oro al alza. Ya os lo había dicho la semana pasada, no había motivos para buscar el oro a la baja, simplemente podíamos buscar pequeños procesos, los hemos tenido, podíamos buscar también movimientos de arrancar unos cuantos pips, sobre todo en scalping, que quizás era lo más interesante, pero si os dais cuenta, no hay motivos para esperar grandes caídas del oro. Por supuesto, mañana puede caer a 2.720. De hecho, dejadme que incluso os traiga más datos, porque si no fueran suficientes estos datos del Consejo Mundial del Oro, de datos incluso históricos, permitidme que os traiga dos comentarios. Uno de Paul Tudor Jones, que es uno de los mejores inversores de la historia, que él lo que ha dicho en una entrevista recientemente es básicamente yo me mantengo largo en oro y me mantengo largo en Bitcoin. Ya sabéis que yo no soy partidario de invertir en Bitcoin, pero si por lo menos está largo en oro ya nos dice muchísimo. Por otro lado, también dato súper importante, he estado revisando las previsiones privadas que me mandan algunos bancos de inversión, en este caso os traigo JP Morgan y en este que ya sabéis que a mí pues me gusta mucho y en este caso también os traigo en este Morgan Stanley. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que fijaros el dato, ambos dos bancos preveían que el oro no iba a superar los 2.700 en el caso primero, 2.700 durante el primer trimestre, segundo trimestre de 2025, o incluso JP Morgan no lo veía hasta 2.700 hasta finales del año que viene. Pues bien, sorpresa, estamos en 2.742 y todavía no ha terminado el año, lo cual quiere decir que cualquiera de sus previsiones, y fijaros que las han hecho hace un mes, hace mes y medio, es decir, que no penséis que los de la banca de inversión, como siempre os digo, tienen más o mejor información de la que nosotros disponemos. Lo que sí os puedo decir es que los precios del oro también andan súper disparados por el contexto geopolítico y lo normal es que en el momento en que se tranquilice alguna de las situaciones, que no tiene pinta, por supuesto, de solucionarse, ni el tema ruso ni el tema de Israel, pues en este caso deberían de corregir ligeramente. Pero como eso no lo tenemos en mente, muy probablemente esperemos esta semana que incluso el oro, y yo donde lo esperaría actualmente, fijaros, es en los 2.768. Miras, Iván, eso es una barbaridad. Bueno, barbaridad es que llevamos actualmente, desde el mes de agosto, que parece que no ha frenado, un 15%, más del doble de la media de lo que crece Estados Unidos o el SP 500 en un año. Es decir, que fijaros que en un trimestre el oro ha subido un 15%. Es una auténtica barbaridad. Y de hecho, si lo veis, desde el mes que corresponde desde el mes de noviembre del año 2023 al mes de noviembre de este año, el oro ha crecido nada más y nada menos que un 50%. Ha crecido más que cualquier bolsa del mundo, de las grandes bolsas. Por lo tanto, de verdad, el oro se encuentra ahora mismo en una situación única. Es muy difícil hacer trading con el oro, os lo aseguro. Es muy difícil intentar buscar puntos de reversión, os lo aseguro, pero donde puede estar el punto, y además el punto clave, puede estar en los 2.765, 2.760 como punto para empezar a buscar esas reversiones. No busquéis reversiones a 2.663, no lo busquéis, no lo busquéis a 2.600, no lo busquéis a 2.700. No,
simplemente ir buscando reversiones. Al día de hoy, como acaba en máximos históricos y corresponde con la vela del 10, yo buscaría ya el día de mañana algún trade en corto y, por supuesto, esperaría a las noticias de desempleo de Estados Unidos para tomar esa decisión. Si os dais cuenta, podría poner indicadores técnicos, no tiene sentido, podría poner indicadores de cualquier clase y condición, os engañarían, ya os lo aseguro yo, sobre todo con tendencias tan grandes, simplemente tenéis que confiar en vuestro sentido común, en lo que os dice, lo que os acabo de contar, en reflexionar sobre todo lo que os he dicho y, por supuesto, intentar buscar algún punto de referencia, porque cuando estamos en máximos no existen soportes ni resistencias. Así que marcaros en vuestra agenda los 2760. Además, el oro anda en una zona que ni siquiera se corresponde con la media del canal, por lo tanto, hacer trading y cualquier cosa que sea trading de largo plazo, estáis completamente abocados a poderos equivocar. Por lo tanto, recomendación: scalping, operaciones de muy corto periodo temporal, teniendo stop loss muy ajustado y take profit muy ajustados y, por supuesto, ateniéndoos a la realidad, que es cambiante, pero como siempre, y os llevo diciendo varias semanas, el oro debería ir alcista. Así que, chicos, espero que este vídeo, estas reflexiones os sean de utilidad, esta información, sobre todo, que no la vais a encontrar en ningún calendario económico, así que podéis dejarle un like, compartir el vídeo y nos vemos mañana con más.